Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 9, La manzana que no satisface. Anastasia, si todo era tan maravilloso al principio, ¿qué pasó después? ¿Por qué hay guerras por todas partes hoy en día? ¿Por qué la gente tiene que pasar hambre? ¿Por qué hay robos, mafiosos, suicidios, cárceles, familias destrozadas y huérfanos? ¿A dónde se han ido todas nuestras Evas amorosas? ¿Y dónde está Dios? Quien prometió que viviríamos en amor por siempre. Eso me recuerda a algo mencionado en la Biblia. El hombre tomó una manzana de un árbol prohibido, la comió, y luego fue expulsado del paraíso por Dios. Se dice también que Dios colocó guardias en las puertas, para asegurarse de que los malvados pecadores no volvieran al paraíso. Vladimir, Dios no expulsó al hombre del paraíso. Sí, lo hizo. Lo leí en la Biblia. Incluso maldijo al hombre. Le dijo a Eva que era una pecadora, y que daría a luz a sus hijos con dolor. A Adán le dijo que tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y así es el mundo hoy en día. Vladimir, piensa por ti mismo. ¿No sería posible que alguien usara esa lógica, o mejor dicho, esa ausencia de lógica, para perseguir sus propios objetivos, sus propios intereses? ¿De qué clase de lógica y de qué clase de objetivos hablas? Créeme, por favor. Cada persona, con la ayuda de su alma, debería aprender a encontrar su propio camino, a reconocer la verdad y la realidad por sí mismo. Y si lo reflexionas un poco, comprenderás que Dios no pudo haber expulsado al hombre del paraíso. Dios siempre ha sido un Padre amoroso, y lo sigue siendo hasta este mismo momento. Dios es amor. ¿No has leído también sobre eso? Sí, también he leído sobre eso. ¿Y encuentras alguna lógica detrás de todo esto? Estarás de acuerdo en que un padre amoroso jamás expulsaría a sus hijos de su casa. Los padres amorosos perdonan a sus hijos sus faltas, sin importar si con ellos sufren o les acarrea privaciones. ¿Crees que Dios es indiferente al sufrimiento de las personas, al sufrimiento de sus hijos? No tengo ni idea. Pero al menos, algo está claro, no hace nada al respecto. ¿Pero qué es lo que estás diciendo, Vladimir? Claro que Dios permite al hombre hacer todo aquello que desee, incluso si le causa angustia, pues le ha dado completa libertad. Pero no es indiferente al dolor de su hijo, del ser humano. Naturalmente, todo eso le duele. ¿Cómo puede el hombre seguir sin apreciar plenamente a su padre? ¿Cómo puede seguir sin ver ni sentir su amor? Bueno, no te preocupes tanto. ¿Podrías ser un poco más específica? ¿Dónde están hoy estas manifestaciones del amor divino por nosotros? ¿Dónde las buscamos? Observa con atención a tu alrededor, cuando estés en la ciudad. La alfombra viviente compuesta de la maravillosa hierba, ha sido cubierta con asfalto sin vida. A su alrededor, colocaron enormes bloques de cemento llamados casas, y los automóviles corretean entre ellas, alterando el sonido natural. Todo envuelto en una atmósfera de nubes, que están compuestas por humo tóxico y mortal. Sin embargo, en medio de todo ese caos, las creaciones de Dios, como la hierba y las flores, encuentran incluso las islas más diminutas, los pequeños espacios, para emerger en ellos. Con el susurro de los árboles, y el canto de los pájaros, Dios llama a todos sus hijos e hijas a reconsiderar su situación, y a regresar al paraíso. Dado que el resplandor del amor de la tierra, ha ido disminuyendo desde hace mucho tiempo, el reflejo del sol debería ser mucho más débil. Sin embargo, con su energía, Dios amplifica incansablemente sus rayos radiantes, su poder vivificante. Nunca ha dejado de amar a sus hijas e hijos. Confiado, espera y sueña con el día en que la humanidad despierte, recupere su conciencia, y por medio de ella, restaure la tierra a su esplendor original y prístino. Pero, ¿cómo pudo ser posible que a pesar de los sueños de Dios, todo en la tierra se desarrollara de forma tan errática durante miles o incluso durante millones de años? ¿Cómo pudo seguir esperando y confiando durante tanto tiempo? El tiempo no existe para Dios. Como un padre amoroso, nunca renuncia a su fe en la humanidad. Y es gracias a dicha fe, a la que todos debemos nuestra existencia. Nuestras vidas son lo que hacemos con ellas, y nos organizamos como mejor nos parece.
Esa es la libertad que nos fue otorgada por el Padre Divino. Sin embargo, la humanidad no eligió de repente ese camino equivocado. ¿Qué quieres decir con que no ocurrió de repente? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Y a qué hace referencia el término, la manzana de Adán? En aquel entonces, al igual que ahora, el universo estaba poblado por una multitud de energías vivas, por seres cósmicos. Esos seres son invisibles, y la mayoría de ellos pueden compararse con el ser no material de los humanos. Son casi como los humanos, pues pueden percibir todos los planos de existencia, pero no son capaces de manifestarse en la materia. En ese sentido, los humanos son superiores a ellos. Además, una forma de energía siempre predomina en los seres cósmicos del universo. Dichos seres son incapaces de alterar el equilibrio de sus propias energías. Sin embargo, entre los seres del universo, existen complejos de energías similares a Dios. Son similares, pero no son dioses. Por un breve tiempo, pueden mantener el equilibrio de las diversas energías en su interior, pero a diferencia de Dios, no son capaces de producir creaciones vivas en armonía. En todo el universo, nadie ha logrado resolver el enigma, el sagrado misterio de las fuerzas y poderes que dieron origen al plano material del ser. No han podido descubrir la manera en la que el plano material está conectado con todos los demás planos cósmicos de existencia, ni tampoco han logrado vislumbrar la comprensión que subyace, tras la capacidad de reproducción en el mundo material. Cuando Dios creó la Tierra, y todo lo que hay en ella, la velocidad incomparable del acto creativo, hizo imposible para los seres cósmicos la comprensión de las fuerzas con las que el universo había sido creado. Cuando la creación se manifestó visiblemente, y los seres de energía comprendieron que la humanidad era la más fuerte de todas las criaturas, muchos se abrumaron con semejante visión, una visión totalmente resplandeciente. Asombrados, las obras de Dios les sirvieron de inspiración. Con el tiempo, despertó en ellos el deseo de emular a Dios, de crear algo propio. Ese anhelo se hizo cada vez más fuerte, e incluso hoy, la mayoría de los seres cósmicos anhelan el poder creativo divino. En otras galaxias, en otros mundos, intentaron imitar las creaciones terrenales, incluso utilizando los planetas creados por Dios. En muchos casos, lograron una creación similar a la de la Tierra, pero nada más. Nunca alcanzaron la armonía terrenal, ni la interrelación que prevalece entre todos los seres que nos rodean. Eso es algo que ningún otro ser ha podido lograr. Aun cuando existen algunos planetas con vida en el universo, incluso en la actualidad, esa vida no es más que una pobre imitación de la vida en la Tierra. Se han hecho numerosos intentos, no solo de imitar las creaciones terrenales, sino de mejorarlas. Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido éxito, todas fracasaron estrepitosamente. Dado que Dios no reveló sus secretos, muchos seres cósmicos recurrieron al ser humano en busca de ayuda. Su manera de pensar era la siguiente. Dado que la humanidad es una creación divina, amada por Dios, y dado que la humanidad tiene una relación muy estrecha con su Creador, un Padre amoroso no les ocultaría, ni les negaría algo. Antes bien, todo lo contrario, indudablemente, debió haber dotado a su Hijo con habilidades aún mayores. Así, los seres de energía recurrieron al ser humano, y lo siguen haciendo hoy en día. La gente relata repetidamente que seres invisibles del espacio les hablan, seres que se describen a sí mismos como energía positiva, como la voz de la razón cósmica. A veces amonestan a la gente, otras veces se acercan a ellos con peticiones y exhortaciones. Sus preguntas siempre se reducen a lo mismo, solo que a menudo están disfrazadas, para ocultar sus verdaderas intenciones. ¿Cómo se creó la Tierra? ¿Cómo se creó a la humanidad? ¿Qué poderes intervinieron? Pero ninguno de esos seres ha podido obtener respuestas del hombre, ya que incluso hoy en día, la humanidad desconoce las respuestas a esas preguntas. Pero poco a poco, el hombre se interesó en esas preguntas, y se dirigió a Dios, demandando respuestas. Dios no solo se negó a responder, sino que intentó inculcar una mejor comprensión en el hombre, pidiéndole que hiciera desaparecer esas preguntas de sus pensamientos. Te pido, hijo mío, que hagas creaciones para ti mismo. Te ha sido concedido el poder de crear, tanto en la tierra, como en otros mundos. Lo que imagines en tus sueños, se volverá realidad, no lo dudes. Solo te pido una cosa, no preguntes, ni intentes averiguar, la manera en la que todo sucede, la fuerza y el poder que hay detrás de tu existencia. Anastasia, no lo entiendo. ¿Por qué Dios no revelaría el secreto de su poder creador a su Hijo, a la humanidad?
Yo tampoco lo sé con exactitud, respondió Anastasia. pero supongo que quería evitar una guerra cósmica, y así proteger a la humanidad de un gran daño. Disculpa, Anastasia. Pero no veo conexión alguna entre la falta de respuesta y una guerra cósmica. Si se revelara el secreto de la creación, es posible que pudieran surgir en otros planetas, formas de vida con poderes similares a los de la Tierra. Donde existen dos poderes similares, hay competencia, y entonces, el conflicto es inevitable. Es ciertamente posible que se mantenga como una competencia pacífica. Sin embargo, también podría haber una guerra, como las que conocemos en la Tierra. Y esto, a su vez, podría escalar hasta convertirse en una guerra cósmica. De acuerdo, asentí. Los detalles de la técnica de la creación, que fueron ideados por Dios, deben permanecer en secreto, de esa forma, los seres cósmicos no los descubrirán. Pero, ¿qué pasaría si por casualidad, alguno de los seres llegara a descubrirlo por sí solo? Sin que alguien le diera pistas. Creo que nadie lo entenderá, nunca podrán descubrirlo. ¿Cómo es que estás tan convencida de eso? Es un misterio, y al mismo tiempo, no lo es. Mi convicción se basa en la palabra, creación, cuando se combina con una segunda palabra. ¿Con qué palabra? Con la palabra, inspiración. ¿Y qué con ello? ¿Cuál se supone que es el significado de esas dos palabras juntas? Significan. Espera, detente. Una vez me dijiste que los pensamientos y las palabras no se desvanecen, sino que flotan en el espacio, y son perceptibles para todos. ¿Es eso correcto? Sí, eso es correcto. ¿Y esos seres cósmicos también pueden oírlos? Sí, también pueden. Verás, entonces es mejor callar. ¿Qué sentido tiene darles pistas, o incluso la solución? No te preocupes, Vladimir. Si revelo un poco del secreto, quizá pueda hacerles comprender la inutilidad de sus incesantes intentos. Con ello, es probable que desistan y dejen de molestar a la humanidad. Bueno, si ese es el caso, entonces dime, ¿qué significan los términos creación e inspiración? En su creación, Dios usó la energía de los seres cósmicos y su propia energía. Incluso si todos los seres cósmicos se unieran y se esforzaran por crear algo parecido a la Tierra, aún les faltaría una energía. Les faltaría la energía de la idea de Dios, nacida de su sueño, del sueño divino. La inspiración juega un rol primordial en el acto creativo. Toda creación es producida mediante un impulso de inspiración. ¿Acaso algún escultor o artista, tras crear sus obras en un impulso de inspiración, intentaría explicar algo tan trivial como la manera en la que sostenía el pincel, lo que estaba pensando, o el lugar en el que se encontraba mientras producía sus creaciones? No, a esas cosas no les prestaba atención en lo absoluto, estaba totalmente absorto en su trabajo creativo. Además, existe un elemento adicional en el acto creativo, la energía del amor que Dios envió a la Tierra. Se trata de una energía libre, sin ataduras, que permanece fiel, preservando su lealtad a Dios, y que solo está al servicio de la humanidad. Vaya que todo esto es fascinante, Anastasia. ¿Crees que los seres cósmicos lo escucharán y lo entenderán? Sin duda, lo escucharán. Y posiblemente, también lo entenderán. ¿Pueden oír también lo que digo? Sí, sí pueden. Entonces, se los resumiré de nuevo. Escuchen, seres cósmicos, ¿lo han entendido? ¿Les quedó claro? No molesten más a la gente, dejen de acercarse. Jamás comprenderán el diseño del Creador. Bueno, Anastasia, ¿qué opinas? ¿Lo dije bien? Sí, lo has dicho muy bien. Tus últimas palabras fueron bastante acertadas. Jamás comprenderán el diseño del Creador. ¿Cuánto tiempo llevan intentando descifrarlo? Desde el momento en que vieron por primera vez la Tierra y la humanidad, hasta este mismo día. ¿Y qué daño le causaron estos seres a Adán, o a nosotros, en realidad? Despertaron el orgullo, la arrogancia y la vanidad en Adán y Eva. Y lograron persuadirlos mediante una falsa enseñanza. Los convencieron de que para crear algo mejor, algo más perfecto, era necesario desmontar el objeto en cuestión, separar sus partes, y ver la manera en la que funcionaba. Una y otra vez, les repetían:
comprendan la estructura de todo, y entonces, estarán por encima de todos. Su razonamiento era el siguiente. Si Adán analiza las criaturas de Dios y reflexiona sobre su estructura y su propósito, podría comprender la relación entre todas las criaturas. Entonces, podremos leer sus pensamientos y descubrir la manera de producir creaciones tan poderosas como las de Dios. Al principio, Adán no hizo caso de las peticiones ni de las sugerencias de los seres cósmicos. Pero un día, Eva le habló a Adán. Las voces invisibles me dicen que todo será más fácil, que nos irá mucho mejor, si entendiéramos el funcionamiento interno de todo. ¿Por qué nos negamos tan obstinadamente a seguir sus consejos? Al menos podríamos intentarlo una vez. Primero, Adán arrancó una rama, con un hermoso fruto de un árbol. Sus esfuerzos han continuado hasta nuestros días, donde el pensamiento creativo humano, como podrás comprobarlo por ti mismo, se ha estancado casi por completo. Desde entonces, la humanidad ha analizado, diseccionado y fragmentado la naturaleza, intentando comprender la estructura interna de todo. Con su poder mental paralizado, solo produce creaciones muy primitivas. Espera un momento, Anastasia, que esto no me queda del todo claro. ¿Por qué dices que el pensamiento humano está paralizado? Cuando se examina algo en detalle, sucede todo lo contrario, se adquieren nuevas perspectivas, se aprende algo nuevo. Vladimir, el hombre está creado de tal manera que no hay nada que necesite examinar en detalle. Intentaré expresarlo con más claridad. Dentro del ser humano, la estructura de todas las cosas ya está codificada por la naturaleza. Esos códigos se le revelan cuando su inspiración se alimenta de sueños creativos. Pero sigo sin entender el daño que puede haber al analizar algo, y la manera en la que este hecho paraliza el pensamiento. ¿Podrías explicarlo con un ejemplo? De acuerdo, voy a poner un ejemplo. Imagina que estás al volante de tu automóvil y te diriges a un destino específico. De repente, te preguntas cómo es que funciona el motor, cómo es que giran las llantas. Te detienes, descubres la parte delantera del auto, lo examinas y desmontas el motor. Entonces, lo desmontaré, veré cómo funciona, y luego podré repararlo yo mismo. ¿Qué tiene eso de malo? Sin embargo, mientras lo desmontas, tu viaje quedará interrumpido. No llegarás a tiempo a tu destino. Pero sabré mucho más de automóviles. ¿Qué hay de malo en adquirir nuevos conocimientos? ¿Pero de qué te servirá eso? Tu propósito no es reparar, sino disfrutar del viaje y llegar a tu destino. No suenas muy convincente, Anastasia. Creo que ningún conductor estará de acuerdo contigo en eso, a excepción, claro está, de los conductores de autos extranjeros como los japoneses o los Mercedes. A esos autos casi nunca se les tienen que hacer reparaciones. Las criaturas de Dios, sus creaciones, no solo son perfectas y autorreparables, sino que también pueden reproducirse por sí mismas. Entonces, ¿qué sentido tiene analizarlas? Sigue sin quedarme claro el punto, Anastasia. ¿Por qué no tiene sentido analizarlas? Perdóname, Vladimir, si mi ejemplo no fue convincente. Permíteme intentarlo de nuevo, utilizaré otro ejemplo. Claro, adelante. Imagina que ante ti se encuentra una hermosa mujer. Es exactamente tu tipo, y la anhelas con pasión. Ella también te encuentra interesante, y se siente atraída a ti. De hecho, desea unirse contigo en el acto de la creación. Pero justo antes de hacer el amor, justo antes del impulso mutuo de unirse para crear, repentinamente, quieres descubrir la manera en la que está hecha esa mujer, la manera en la que sus órganos internos funcionan. Su estómago, su hígado, sus riñones. Quieres descubrir lo que come y lo que bebe, y analizar su proceso digestivo. Basta. Por favor, no digas más. Ese fue un ejemplo impactante, muy acertado. Esos pensamientos, por supuesto, arruinan cualquier intimidad. Una unión entonces es imposible, se desvanece la posibilidad de una nueva creación. Una vez me pasó algo parecido. Durante un tiempo, amé a una mujer, pero ella no correspondía a mis sentimientos. Cuando finalmente aceptó, comencé a imaginar la manera en la que pasaríamos tiempo juntos, la manera en la que tendríamos intimidad. Quería que todo fuera perfecto, sin embargo, me asaltaron dudas sobre mis propias capacidades. Al final,
No funcionó en absoluto, fue un completo error, me invadió la vergüenza, y llegué a sentirme desesperado. Le pedí consejo a un amigo, y resultó que algo similar le había sucedido. Fuimos juntos al médico, quien nos habló de un factor psicológico que estaba en juego. Dijo que no era bueno dudar de nuestras propias capacidades, ni utilizar el pensamiento analítico en exceso. Creo que ese factor psicológico les causa problemas a muchos hombres. Ahora lo entiendo, todo se debe a esos seres cósmicos, y por supuesto, a las acciones de Adán y Eva. Vaya que esos dos, definitivamente armaron un lío en aquel entonces. ¿Por qué culpan a Adán y Eva de todo? Observa bien a la gente de la actualidad, Vladimir. ¿No sigue toda la humanidad repitiendo obstinadamente el mismo error una y otra vez, violando así las directrices de Dios? Adán y Eva desconocían las consecuencias de su transgresión. ¿Pero por qué la gente de hoy sigue analizando las cosas con obstinación? ¿Por qué su empeño en destruir las creaciones vivientes? ¿Acaso quieren destruir por completo este paraíso? Las consecuencias están a la vista, son claras y terribles. No lo sé. Quizás todos necesitemos una buena sacudida. No entiendo lo que nos pasa, todo el tiempo estamos dando vueltas en círculos, con nuestro análisis interminable. Es una lástima que Dios no hubiera castigado como es debido a Adán y Eva. Si tan solo le hubiera dado una buena paliza a Adán, para que hubiera expulsado por siempre esa locura de analizarlo todo, locura que la humanidad aún sufre hoy en día. Y también debería haberle dado unos buenos azotes a Eva, para que no anduviera metiendo las narices en cosas que no alcanza a comprender. Vladimir, Dios dio al hombre libertad total, y ni siquiera pensó en castigarlo. Además, un castigo no alterará los actos cometidos en el corazón. Las acciones equivocadas del hombre continuarán, mientras no se cambien los pensamientos originales que las detonaron. Para ello es necesario un cambio de mentalidad. Por ejemplo, ¿quién crees que inventó los mortíferos cohetes y las ojivas nucleares? En Rusia, el académico Korolev. Sergei Pavlovich Korolev. Construyó los primeros cohetes, pero fue Tsiolkovsky. Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. El padre de la ciencia espacial soviética, quien anteriormente realizó un importante trabajo teórico. Los científicos estadounidenses también desarrollaron cohetes y en diferentes partes del mundo se están realizando investigaciones al respecto. Vladimir, el inventor de todos los cohetes y armas mortales, es en realidad solo uno. ¿Cómo puede haber solo uno? Cuando existen institutos científicos enteros en diferentes países trabajando en la investigación de cohetes y esforzándose por mantener en secreto sus logros. La carrera armamentística se centra precisamente en el desarrollo y producción de armas cada vez más letales. Este inventor solitario disfruta dando pistas a todas las personas que se llaman a sí mismos científicos o inventores, sin importar el país en el que vivan. ¿Dónde vive y cómo se llama? Es el espíritu de la destrucción. Comenzó cuando pudo poseer a un ser humano, cuando pudo controlar su cuerpo, y a través de él, pudo inventar la lanza y la punta de piedra. Más adelante, esto evolucionó a la flecha con punta de hierro. Pero si este espíritu de la destrucción es tan omnisciente, si todo lo sabe, ¿por qué no inventó el cohete de inmediato? En el plano material de la existencia terrenal, los pensamientos no se materializan de inmediato. El Creador dotó a la materia de cierta inercia, de cierta lentitud, para dar tiempo a la humanidad de comprender. La lanza, la flecha, las armas del presente, así como las armas del futuro que serán mucho más letales, fueron concebidas hace mucho tiempo por el espíritu de la destrucción. Pero para producir más que solo lanzas en el plano material, primero se tuvieron que construir muchas fábricas, laboratorios y centros de investigación. Bajo el pretexto de excusas plausibles, utilizando argumentos engañosos, cada vez más personas se vieron atraídas a convertir esos pensamientos mortales en realidades materiales, contribuyendo con ello al desarrollo del espíritu de la destrucción. ¿Y qué sentido tiene todo eso? ¿Qué pretende lograr? Prevalecer. Destruir por completo el plano terrenal de la existencia. Demostrar la absoluta superioridad del espíritu de la destrucción sobre todos en el universo, incluso sobre Dios. Para demostrar la superioridad de su poder destructivo, comenzó a actuar a través de la humanidad. Vaya que se trata de un verdadero monstruo traicionero y astuto.
¿Identificas alguna forma de librarnos de él? Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 10, evita la fuerza destructiva. Aléjense de esas energías negativas. No les permitan acceder a sus mentes ni a sus cuerpos. Todas las mujeres deberían evitar estrictamente las relaciones íntimas con hombres que han abrazado la idea de la destrucción. Esto privará a este espíritu destructivo de su capacidad de reproducción. Bien, excelente idea, Anastasia. Si todas las mujeres estuvieran de acuerdo en ello, sin duda quedarían bastante desconcertados algunos hombres de ciencia y el ejército. Vladimir, si las mujeres actuaran de esa manera, desaparecerían las guerras en la Tierra. Fantástico, Anastasia. Has abordado el problema de raíz. Es un golpe certero a todas las guerras. ¿Qué hombre apoyaría las fuerzas destructivas si eso implicara renunciar a una familia, renunciar al amor de una mujer, renunciar a tener descendencia? ¿Quién? Eso significaría que cualquiera que abrazara las fuerzas destructivas, para efectos prácticos, se estaría matando a sí mismo, y por añadidura, estaría acabando con su descendencia también. Si todas las mujeres se unieran con este propósito, nadie volvería a iniciar una guerra. La caída de Eva en desgracia, y de todas las mujeres vivas hoy en día, puede ser expiada y redimida de esta manera. ¿Y qué pasaría entonces en la Tierra? La Tierra volvería a florecer con su belleza original. Eres una chica bastante testaruda, Anastasia. Te aferras poderosamente a tus sueños. ¿Pero no es eso un poco ingenuo? ¿Cómo puedes creer en todas las mujeres de la Tierra? ¿Cómo no voy a creer en las mujeres, Vladimir? Cuando reconozco que la esencia divina está presente en todas las mujeres que viven hoy en la Tierra. Que esa esencia se manifieste en toda su belleza, que esa divinidad se revele en todo su esplendor. Diosas, mujeres de la Tierra, muéstrense al universo entero en su belleza celestial original. Son seres perfectos, nacidos del sueño divino del Creador original. Cada una de ustedes es capaz de aprovechar y dominar las energías cósmicas. Queridas mujeres, diosas de la Tierra y del universo entero. Estoy acostumbrado a mucho de ti, Anastasia, pero esto es ir demasiado lejos. ¿Cómo puedes afirmar que todas las mujeres de la Tierra son diosas? Creo que eres muy ingenua. ¿Qué me dices de las cajeras, las limpiadoras, las lavaplatos, las camareras? También son diosas las amas de casa que cocinan, que hornean, que lavan platos, que limpian la casa y que lavan la ropa día tras día. Sin mencionar a las drogadictas y a las prostitutas comunes, ¿son todas diosas también? Anastasia, eso me parece una blasfemia. Bueno, a las damas elegantes que rezan en la iglesia, o aquellas que danzan en un baile, quizás se les podría llamar diosas. Pero a todas esas mujeres sencillas, vestidas con harapos, nadie las llamará diosas. Vladimir, es debido a las circunstancias, que las diosas terrenales se ven obligadas a estar de pie en la cocina, día tras día. Dijiste que yo era una especie de criatura salvaje, que mi estilo de vida era primitivo, y que solo el mundo que habitas es civilizado. ¿Podrías entonces explicarme, por qué las mujeres de tu supuesto mundo civilizado, pasan gran parte de su vida en una estrecha cocina? ¿Por qué se ven obligadas a limpiar pisos, y a cargar cosas pesadas al hacer las compras? Te vanaglorias de tu supuesta civilización, alardeas y presumes, pero ¿alguna vez te has preguntado, por qué hay tanta suciedad en ella? ¿Por qué transforman a las más hermosas diosas de la Tierra, en mujeres de la limpieza? No entiendo. ¿Cómo puedes considerar diosas a las señoras de la limpieza? Si se tratara de una diva de cine, o de una reina de belleza, mujeres que no hacen mucho alarde de sí mismas a pesar de sus riquezas, de acuerdo, podríamos llamarlas diosas. Todos quieren casarse con ellas, sin embargo, solo se casan con hombres ricos. En cambio, las mujeres sencillas, que carecen de posesiones, ni siquiera los pobres las quieren cerca. Cada mujer es hermosa a su manera. Solo que la belleza no siempre es evidente en algunas mujeres. La belleza no es algo que se pueda medir con algún instrumento. No se puede medir cómo se mide la cintura de una persona, el largo de una pierna, el tamaño de un busto o el color de los ojos.
Todo eso es totalmente irrelevante. La belleza de una mujer reside en su interior, sin importar si es joven o madura. ¿En mujeres mayores? ¿Te refieres a las ancianas? ¿Me estás diciendo que ellas también son hermosas diosas? Sí, a su manera, ellas también son hermosas. Y a pesar de las humillaciones que enfrentan en la vida cotidiana, y de los golpes del destino que han tenido que soportar, cada una de ellas puede despertar por la mañana en una iluminación sublime, caminar por la hierba húmeda, sonreírle al sol con su rayo de conciencia, y entonces... ¿Y entonces qué sucede? Y entonces, conseguirá que alguien la ame. Será amada, y corresponderá al calor de su amor. ¿El amor de quién? El amor de quien ha reconocido a una diosa en ella. Vaya, como si fuera un hermoso cuento de hadas. Sí, te sorprenderás al descubrir que todo eso ocurre. Puedes preguntarle a algunas mujeres mayores, quedarás impresionado al escuchar sus respuestas, y confirmar la cantidad de romances que tienen. ¿Y estás segura de que las mujeres son capaces de cambiar el mundo? Absolutamente, Vladimir. Sin lugar a dudas. Una vez que cambien sus prioridades en el amor, las mujeres, como perfectas criaturas de Dios, restaurarán la tierra a su belleza original, y transformarán el planeta entero, lo convertirán en un jardín floreciente del sueño divino. Las mujeres son una creación divina, son las hermosas diosas de la tierra. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 11, 3 oraciones. Hablas mucho de Dios, Anastasia. Pero, ¿cómo rezas realmente? ¿O es que no rezas en absoluto? Mucha gente me ha pedido en sus cartas que te pregunte sobre este tema. Vladimir, ¿qué significa para ti rezar? ¿Por qué lo preguntas? Rezar es simple y llanamente rezar. ¿O hay algo que no te queda claro? Las palabras se interpretan de forma diferente, y para evitar malentendidos, me gustaría saber el significado que tiene esta palabra para ti. No lo he pensado todavía. Pero solo hay una oración que me sé de memoria, y que a veces la digo. Eso lo hago, sabes, para sentirme seguro y protegido. Y como tanta gente la repite, sin duda debe tener algún significado. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Aprendiste una oración, pero nunca se te ocurrió reflexionar sobre su significado? Bueno, en realidad, creo que nunca he pensado en su significado. Dado que todos ya lo tenían claro, ¿para qué darle tantas vueltas al asunto? Pero ya que me lo preguntas tan directamente, para mí, una oración es una especie de conversación con Dios. ¿Una conversación con Dios? ¿Y cómo puedes hablar con tu Divino Padre, sin ver un significado específico en tus palabras? Eso es algo en lo que no he reflexionado. Pero, ¿a qué viene tanto alboroto con el significado? El significado exacto lo conocía quien compuso la oración. ¿Nunca has deseado tener una conversación directa con Dios, una conversación solo entre ustedes dos? Claro que sí. ¿Y cómo se supone que funciona eso, si estás diciendo palabras que alguien más escribió, y ni siquiera piensas en su significado? Al principio, me molestó la terquedad con la que Anastasia insistía en el significado de la oración que había aprendido, pero por alguna razón, sentía que no estaba del todo equivocada. Uno aprende una oración de memoria, y la recita una y otra vez, sin pensar siquiera en su verdadero significado. Bueno, ya pensaré en el significado algún día, le dije a Anastasia. Pero ella insistió. ¿Por qué algún día? ¿Por qué no ahora mismo? ¿O es que no puedes decirla justo ahora? Sí, por supuesto. Bien. Entonces, reza tu oración, y seguiré tus pensamientos. Así que recé el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Miré a Anastasia en silencio. Pero ella había bajado la mirada, y también guardaba silencio.
Así que se quedó ahí sentada, con una expresión triste en el rostro, hasta que no pude soportarlo más, y le pregunté: ¿por qué no dices nada, Anastasia? Sin levantar la cabeza, respondió: ¿Qué clase de palabras esperas escuchar de mí, Vladimir? no te entiendo, acabo de decir la oración sin siquiera haber cometido el más mínimo error, la dije tal como me la enseñaron. ¿Te gustó la oración? Me está costando trabajo interpretar tu silencio. Mientras recitabas la oración, intenté comprender su significado, seguir tus pensamientos y tus sentimientos. El significado de las palabras me resultaba claro, pero tú solo las entendiste parcialmente. Apenas estabas presente en tus pensamientos, se desintegraban, se alejaban de ti y tus sentimientos estaban totalmente ausentes. No lograbas comprender el significado de muchas palabras y no te dirigiste a alguien en particular. Lo que acabas de hacer fue solo murmurar algo. Pero lo dije como lo hace todo el mundo, eso no es algo que yo haya inventado. Además, primero deberías escuchar lo que se reza en la iglesia, ahí utilizan palabras aún más incomprensibles. He escuchado la manera en la que las personas rezan, lo hacen a toda velocidad, para terminar lo más rápido posible. Pero yo te hablé con lentitud y claridad, para que pudieras entenderlo todo. Pero antes dijiste que una oración es una conversación con Dios. Sí, eso dije. ¿Por qué lo mencionas? Dios, nuestro Padre, es una persona, un ser vivo. Él siente y entiende cuando en realidad quieres hablar con Él. Pero tú, ¿qué hay conmigo? Todos le rezan a Dios de esa manera. imagina que tu hija Poliña, de repente empezara a dirigirse a ti de forma monótona y distraída, expresándose de maneras que apenas pueden ser entendidas, utilizando palabras que ni ella misma sabe lo que significan. ¿A ti, como padre, te gustaría eso? Podía imaginar la situación con bastante claridad y comencé a sentirme totalmente incómodo ante la perspectiva. Ahí estaba Poliña, mi hija, de pie frente a mí, murmurando algo para sí misma, sin saber siquiera lo que quería. Me estremecí. Fue entonces cuando caí en la cuenta, tenía que darle un sentido a mi oración, tenía que realizarla de manera consciente. No podía ejecutar meramente un acto de repetición inconsciente, no podía solo recitar palabras a ciegas, de lo contrario, parecería un tonto ante Dios. Aunque otros murmuraran el Padre Nuestro, yo tenía que entender esa oración de principio a fin. ¿Por qué la gente en las iglesias se expresa de una forma tan rebuscada y anticuada? En voz alta, le dije a Anastasia: es probable que tengas razón, no me queda del todo claro el significado de la oración, por eso mis pensamientos comenzaron a divagar. Tal vez se deberían usar otras palabras que fueran más entendibles. Vladimir, incluso esta versión de la oración es comprensible. Claro que contiene palabras que no son comunes en el lenguaje cotidiano, pero el significado se aclara si reflexionas sobre lo que tu Padre Celestial significa para ti y lo que le agrada. ¿Qué es lo que quieres decirle con tu oración? Bueno, exactamente lo que dice la oración. Le pido que me dé pan para comer, que perdone mis pecados, que no me deje caer en la tentación y que me libre del mal. Todo está claramente explicado. Vladimir, Dios ha provisto a todos sus hijos e hijas con abundante alimento, incluso antes de su nacimiento. Mira a tu alrededor, todo nos ha sido otorgado. Un Padre amoroso perdona nuestros pecados sin que se lo pidamos, y no tiene interés alguno en dirigir tentaciones hacia nosotros, ese tipo de pensamientos no pasan por su mente. Además, nos ha dotado a todos con la capacidad de resistir y no ceder ante las acechanzas del mal. ¿Por qué acusas al Padre de tanta ignorancia? Estás rodeado de sus dones eternos, todo nos ha sido dado con anticipación. ¿Qué más puede hacer nuestro Padre amoroso por nosotros? ¿Y si existiera algo que no nos hubiera dado? Dios es maximalista, provee hasta el extremo. Les ha dado todo a sus hijos e hijas desde el principio, absolutamente todo. Como padre que ama incondicionalmente a sus hijos, no puede pensar en un bien mayor para sí mismo, que la alegría que proviene de la satisfacción de ver felices a sus hijos, de la existencia gozosa de sus propios hijos e hijas. Dime, Vladimir, después de haberles dado todo a sus hijos e hijas desde el principio, ¿qué debería pensar el Padre Divino, cuando se presentan ante Él, suplicando constantemente? Más, danos más, necesitamos más.
Cuídanos, sálvanos, estamos indefensos, no somos nada. Por favor, respóndeme. Tú, como padre, o alguno de tus amigos, ¿desearían tener hijos así? No puedo darte una respuesta a eso ahora mismo. Primero necesito pensarlo con calma. De acuerdo, Vladimir. Pero cuando tengas tiempo, por favor considera también lo que nuestro Padre Divino podría llegar a querer escuchar de ti, además de tus constantes peticiones. ¿Quieres decir que Dios también podría querer escuchar algo de nosotros? Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué podría ser lo que cualquier padre desearía escuchar de sus hijos? Dime, Anastasia, ¿tú también le rezas a Dios? Sí, también lo hago. Entonces, por favor recita una de tus oraciones. Así no funciona, Vladimir. Mi oración está destinada a Dios. De acuerdo, entonces habla con Dios, pero hazlo de forma que pueda escucharte. Anastasia se levantó, extendió los brazos, me dio la espalda y comenzó a hablar. No había nada especial en sus palabras, pero me conmovieron profundamente. No habló como solemos orar. Parecía más bien que se dirigía a un amigo cercano, a un ser querido o a un familiar. Todo un espectro de emociones, las que surgen en una conversación animada, estaban presentes en su oración. Pasión, alegría, entusiasmo intenso. Era como si aquel con quien Anastasia hablaba estuviera justo a su lado. Padre mío, omnipresente. Por la luz de la vida, te agradezco con alegría. Por la presencia de tu reino y tu amorosa voluntad, te agradezco con alegría. Que se haga el bien. Por el sustento de cada día, por tu paciencia y tolerancia ante el mal de este mundo, te agradezco con alegría. Padre mío, omnipresente. Como hija tuya, resistiré la tentación y el pecado, y seré digna de tus obras. Padre mío, omnipresente. Como hija tuya, viviré para tu alegría, y siempre acrecentaré tu gloria. Que el futuro pertenezca por completo a tu sueño. Así será, así lo haré yo, tu hija. Padre mío, omnipresente. Anastasia guardó silencio. Parecía conversar tranquilamente con la naturaleza, rodeada de un aura resplandeciente. Mientras rezaba, creí sentir la presencia de un ser invisible, y esa sensación me infundió una paz interior extraordinaria. Sin embargo, conforme Anastasia se alejaba de mí, esa agradable sensación también desaparecía. La llamé, y le dije: Anastasia, recitaste tu oración como si alguien estuviera a tu lado, y te respondiera. Ella se giró hacia mí, y me miró. Estaba feliz, con el rostro radiante. Extendiendo los brazos, dio una vuelta sonriendo, y luego me habló con sinceridad. Vladimir, Dios Padre responde a cada una de nuestras oraciones, e incluso pronuncia la suya propia. Entonces, ¿por qué nadie entiende sus palabras? ¿Palabras? Los pueblos de la tierra tienen muchísimas palabras con diferentes significados. Abundan los idiomas y dialectos, y sin embargo, hay un solo idioma para todos. Se entreteje con el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, y el sonido de las olas. El lenguaje de Dios incluso tiene colores y aromas. Utilizando ese idioma, Dios responde a las peticiones de las personas, y da respuesta a las oraciones. ¿Podrías traducir o expresar con palabras lo que Él nos dice? Podría darte una aproximación. ¿Por qué solo una aproximación? Nuestro idioma es mucho más pobre en expresión que el idioma de Dios. Entiendo, que sea una aproximación entonces. Anastasia me miró, extendió los brazos, y habló con profunda emoción. Hijo mío. Mi querido hijo. ¿Cuánto tiempo he esperado? Te he esperado minuto a minuto, año tras año, siglos. Te lo he dado todo. La tierra es tuya. Eres libre en todo, sigue tu propio camino. Solo una cosa te pido, querido hijo. Que seas feliz. No me ves, no me escuchas. Tu mente está dominada por la duda y la tristeza. ¿A dónde se dirige tu camino? ¿Cuál es el objetivo de tu esfuerzo? Te inclinas ante alguien. Mira, te extiendo mi mano. Querido hijo, por favor, sé feliz. A ninguna parte te lleva tu camino. Tienes completa libertad, pero tu mundo se derrumba.
y con él se derrumba tu destino. Eres libre en todo, pero mantendré firme mi posición. Solo yo desafío la destrucción. Con la última brizna de hierba, renovaré el mundo. Y una vez más, el mundo brillará a tu alrededor. Solo una cosa te pido. Sé feliz. La melancolía y la amargura marcan el rostro de los santos. Te amenazan con el juicio y el infierno, te dicen que enviaré jueces. Pero te recuerdo en mi propio nombre. Solo anhelo el momento en que nos reencontremos. Creo en ti, volverás. Sé que vendrás. Te abrazaré una vez más. No soy como un padrastro, no. Soy tu Abba, tu padre, el único. Y tú eres mi propio hijo, mi querido hijo. Seremos felices juntos, como uno solo. Después de que Anastasia dejó de hablar, quedé aturdido, me llevó un tiempo recuperar la compostura. Sentía como si oyera vibrar todo en el ambiente, o quizás solo era la sangre corriendo en mis venas a un ritmo extraordinario. Hasta el día de hoy, no he entendido con exactitud lo que ocurrió en ese entonces. Anastasia había recitado con pasión la oración de Dios a la humanidad. Si las palabras eran ciertas o no, ¿quién puede decirlo? ¿Quién puede explicar el intenso despertar de mis emociones? ¿Y qué hago ahora? ¿Pongo en papel, de forma realista, mi tormento emocional de ese entonces? ¿O me engaña la memoria? ¿Acaso confundo sus palabras con las canciones de los bardos, que ahora cantan alabanzas a Anastasia? Todo esto es posible. Quizás otros comprendan con exactitud las palabras de Anastasia. Una vez que termine de escribir, sin duda intentaré comprenderlo todo. Sigo escribiendo. Pero al igual que en aquel entonces allá en la taiga, los versos de las oraciones a veces resuenan inesperadamente en mis oídos, muy lejos, como a través de un velo. Una y otra vez, estas angustiosas preguntas surgen en mi interior. Y con ellas, imágenes y pensamientos de nuestras vidas se abren paso a la fuerza hacia mí. No me atrevo a responderlas yo mismo, pero no es algo que pueda guardarme más tiempo en mi interior. Quizás alguien pueda vislumbrar una respuesta convincente. Vaya oración. La oración de Anastasia. Eran solo palabras, las palabras de una ermitaña de la taiga sin educación, con su extraña forma de pensar y de vivir. Nada más que palabras, pero por alguna razón, cada vez que resuenan en mis oídos, cada vez que las escucho, se hinchan las venas de la mano con la que escribo, y la sangre en ellas corre con más fuerza. Su latir es intenso, como el tic-tac rítmico de un cronómetro, recordándome la necesidad de decidir lo que es mejor para mí y la manera en la que debo seguir viviendo. ¿Debería pedirle al buen Padre que nos salve, nos perdone y nos provea comida? ¿O debería proceder como Anastasia? Declarar con confianza y con firme resolución desde el alma. Padre mío, omnipresente. Como hija tuya, resistiré la tentación y el pecado, y seré digna de tus obras. Como hija tuya, viviré para tu alegría, y siempre acrecentaré tu gloria. ¿Qué oración le traerá más alegría? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer todos juntos? ¿Qué camino debemos tomar? Padre mío, omnipresente. Como hija tuya, resistiré la tentación y el pecado, y seré digna de tus obras. ¿Pero de dónde saca uno el valor para hablar de esa manera? ¿Y para llevarlo a cabo y vivirlo una vez dicha la oración?